Hoy te descubrimos el casco histórico de São Luís, patrimonio de la humanidad desde el año 1997. El núcleo de finales del siglo XVII de esta ciudad histórica, fundada por los franceses y ocupada por los holandeses antes de quedar bajo el dominio portugués, ha conservado el plano de calle rectangular original en su totalidad. Gracias a un periodo de estancamiento económico a principios del siglo XX, han sobrevivido un número excepcional de hermosos edificios históricos, lo que lo convierte en un ejemplo sobresaliente de ciudad colonial. Ubicada en el promontorio formado por los ríos Anil y Bancaga, al noroeste de la isla de São Luís, el centro histórico de São Luís do Maranhão se caracteriza por su trama urbana de calles bordeadas por edificios residenciales, muchos con techos de teja, cornisas pintadas y ornamentadas, ventanas altas y estrechas engastadas en marcos decorados y balcones con barandillas de hierro forjado o fundido. Datan del plan de 1615, trazado por el ingeniero jefe de Portugal en Brasil tras la conquista del fuerte, que los franceses habían establecido en el lugar en 1612. Ya lo habéis visto, sorprendente, también mimético, pero sobre todo un patrimonio de la humanidad de esos que no pararía de fotografiar y que no pararía de verdad de volver una y otra vez. Sí, realmente es un lugar muy especial. Porque primero por la ubicación geográfica, estamos 2 grados al sur del Ecuador, o sea que es un clima 100% ecuatorial. Yo el recuerdo que tengo es de calor y humedad, pero luego cuando vas paseando por las calles jurarías que estás en Portugal, porque esos edificios coloniales revestidos de azulejo te llevan directamente a Portugal, ¿no? Pero realmente fue una gran idea la de los portugueses, la de utilizar el azulejo, porque todos sabemos lo que pasa en las ciudades tropicales si no las mantienes bien, si no las pintas, en el caso de usar pintura, continuamente, pues que se acaban deteriorando mucho. Y el uso, ya no solo decorativo, que obviamente le da un empaque y le da una categoría a esas viviendas, además de bastantes plantas y bastante grandes, un empaque importante, pero es que luego como protección al clima también es una gran idea la de los azulejos portugueses. Hemos viajado a Brasil, estamos conociendo el centro histórico de São Luís y mi primera pregunta, como siempre, es ¿por qué patrimonio de la humanidad? Bueno, porque, fíjate, fue fundada por los franceses, obviamente los franceses intentaban coger lugares y robar un poco de las colonias que se estaban creando en Sudamérica. Por un lado estábamos los españoles, por otro lado estaba Portugal, y entonces los franceses, bueno, pues en este caso se fueron hacia el norte de Brasil, que todavía no habían llegado los portugueses, y fundaron en ese lugar estratégico, que es la confluencia de 2 ríos, un castillo, un fuerte. Pero luego llegaron los holandeses, que también por esa zona han estado, de hecho, ahí sigue estando las Antillas holandesas, ¿no? Entonces, los holandeses también anduvieron incordiando un poco, pero ya en 1615 los portugueses tomaron ese fuerte de los franceses y ya se instalaron definitivamente, y ya empezó a São Luís a crecer como capital de lo que es ahora el estado de Maranhão. Oye, Carlos, ¿podríamos decir que precisamente esa conformación de la ciudad, de la urbe, ese entramado de calles, ese diseño urbano ha sido ejemplo precisamente para ir evolucionando y para la construcción de otras ciudades coloniales que todos sabemos que después de esa época empezaron a darse por la zona? Sí, exactamente. La suerte, desgracia en su momento, que tuvo São Luís es que en el siglo XX dejó de tener pues, vigencia y preponderancia económica y entró en decadencia. Pero eso sirvió para que cuando llegó ese siglo XX en el que todos quisimos hacernos modernos y en muchos lugares pues tiraron las murallas, derribaron edificios antiguos, nos entró un poco una locura, pues allí tuvieron la suerte de que como
la ciudad en sí estaba en decadencia económica, pues se mantuvo, ¿no? Entonces, cuando ya realmente se empezó a valorar esos edificios históricos, que además se pueden ver perfectamente, y es una de las razones principales por las que la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad, se puede ver de manera muy sencilla, muy fácil, lo que fue la época más gloriosa de San Luis, las diferentes capas del siglo XVII, siglo XVIII, hasta siglo XIX, con las diferentes construcciones, ¿no? Precisamente de eso te quería hablar. Hay una superposición de estilos entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Son casi 2 siglos y pico de ir sobre el mismo entramado, diferentes estilos arquitectónicos que muestran luego, evidentemente, lo que es la imagen de São Luís. Sí, fíjate que, bueno, pues eso, si contamos como, digamos, fecha de fundación la de 1615, que fue cuando los portugueses conquistaron este fuerte de los franceses, pues son 400 años de historia, de los cuales, pues eso, durante el siglo XX casi no se hizo nada por la época de decadencia económica, pero lo que fue el siglo XVII, XVIII y XIX, bueno, pues se va viendo esas diferentes épocas. Y, por ejemplo, bueno, pues hay unos teatros espectaculares, porque fue una ciudad con... Hay que pensar que es una ciudad que está lejos de todo en Brasil, o sea, el centro económico está en el sur, que es Sao Paulo, luego está pues la ciudad más famosa, o de las más famosas ya no solo de Brasil, sino del mundo entero, Río de Janeiro, ¿no? Pero São Luís queda pues allá, al norte de todo, con una climatología dura, porque vivir en el trópico no es sencillo, y realmente pues quedaba un poco a desmano de todo. Por eso también ha ayudado a preservarse de una manera especialmente interesante. 2 preguntas muy rápidas. Para ti, cuando paseas por São Luís, ¿qué te llama más la atención? Y segundo, me gustaría que le contaras a todos nuestros telespectadores, para ti, cuál es ese rincón casi secreto que siempre nos narras de tus patrimonios de la humanidad. Bueno, pues un recuerdo especial es ir al amanecer a pasear por sus calles, adoquinadas, porque es el único momento del día que puedes decir que hace fresco. Entonces vas al amanecer y hay zonas que son peatonales, entonces el silencio es todavía... Bueno, silencio. El silencio, digamos, de que no hay ruido de coches, no hay ruido de tráfico, pero, por ejemplo, es una ciudad que está rodeada de miles, por no decir millones, de aves que están moviéndose continuamente porque hay árboles de gran porte en sus parques. Entonces yo tengo ese recuerdo de pasear al amanecer por São Luís, tranquilo, relajado, y luego ya irte a dar un desayuno de esos, como le llaman los brasileños, o café da manhã, que son espectaculares porque son frutas tropicales, son de todo. Hay una mezcla de lo que es la gastronomía tradicional portuguesa, que ya sabemos que es contundente, que tiene cantidad, y luego así a eso le añades la miríada de frutas tropicales que hay por la zona, pues es la combinación perfecta, el desayuno más completo y que puede existir. Tu rincón casi. Y mi rincón. Pues hay un teatro, el Teatro São João, no recuerdo el apellido, São João, donde realmente se mueve bastante la vida cultural, y yo, que soy un auténtico apasionado de la música brasileña, ahí disfruté de conciertos maravillosos, con una acústica extraordinaria y un teatro hermosísimo. Otra de las cuestiones que quizá podamos resaltar en este patrimonio de la humanidad es esa superposición también de estilos arquitectónicos y decorativos, ¿no? Porque hemos hablado de los azulejos, pero también están las casas de adobe, también están los ladrillos, también están esos bloques de piedra, también están esos diferentes colores y esas construcciones coloniales. Es casi una simbiosis perfecta donde se han puesto de manifiesto muchos estilos decorativos y arquitectónicos en una amalgama de producto que es increíble, ¿no? Nada se sale del entorno. Exacto. Y algo que los turistas muchas veces no ven, que es que detrás de esas fachadas espectaculares revestidas de azulejos hay unos patios interiores que, como en todas las zonas coloniales de clima, como este caso tropical, esos patios interiores son recoletos, son oscuros, porque es el único lugar de la casa donde puedes refrescarte, puedes estar a la sombra, y esos patios interiores son llenos de persianas venecianas, con árboles, con
con fuentes de agua, con pozos, y claro, desde fuera, si vas pasando por la calle, no sabes que existe eso, pero es un remanso de paz que hay en muchas de las casas de São Luís, que alguna de ellas reconvertida a hotel, sí que por supuesto es uno de esos rincones preferidos en los hoteles. Pasearla despacio, poco a poco y paso a paso, como nos gusta hacer aquí en Miradas Viajeras Magazine. Ha sido un nuevo patrimonio de la humanidad, siempre con la misma firma, la de uno de los grandes expertos en esta materia, que es Carlos Olmo, el director de Vagamundos, que hoy nos ha traído São Luís, en Brasil, Patrimonio UNESCO desde 1997. Sin duda ninguna, un buen plan como los que te queremos contar a partir de ahora.